El miedo tiene dos vertientes. El miedo está el miedo que todos conocemos, el que nos viene a la mente inmediatamente, el brutal, el de la policía dando golpes, el de las sentencias prolongadas, el que amenazan con ejercer al amparo del artículo 4 de la Constitución. Ese es un tipo de miedo, es un miedo físico, un miedo existencial. Pero hay otro miedo que lo incuban las guerras psicológicas contra la población que llevan décadas desarrollando. Las ideas equivocadas que le han metido en la cabeza a la población durante 62 años. Y es el otro miedo, el miedo al cambio. ¿Qué me va a pasar si viene un cambio? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué va a pasar con mi familia? Eso cada vez es menos efectivo porque la gente está tan, pero tan mal hoy en día que virtualmente es como el que está en un edificio que está en llamas y tiene que saltar por la ventana y decide saltar por la ventana aunque se rompa una pierna porque de quedarse dentro del edificio pues muere quemado, ¿no? Pero así todo siempre hay un sustrato y es el sustrato ese de que, bueno, pero si vienen los que están allá en Miami, a mí me han dicho que vienen a quitarme mi casa y que vienen a quitarme el empleo y que vienen a apoderarse del país. Y entonces, increíblemente, uno se encuentra personas que son ya tremendamente críticas del gobierno, pero que todavía le funcionan algunos de estos prejuicios que han venido sembrando en su mente. Y tiene mucho que ver con la falta de poner en perspectiva real las cosas. Por ejemplo, ¿quién lo sostiene en su inmensa mayoría a estas personas? Lo sostienen los familiares que están afuera. Los que ellos dicen que son egoístas, que tienen odio, que son revanchistas, son los que le envían el dinero y las medicinas para que puedan sobrevivir. O sea que ahí hay algo que falla en esa historia que le metieron en la cabeza durante todo este tiempo. La otra cosa es que es muy difícil, cuando viene un cambio, encontrar capital inversionista dispuesto a entrar a ese país hasta que las cosas se estabilicen. ¿Quiénes fueron los primeros inversionistas en China cuando China se abrió? En Vietnam, cuando Vietnam se abrió. Las comunidades chinas y vietnamitas que estaban viviendo en el destierro y que tuvieron los chinos y los vietnamitas que abrirse a ellas y darle espacio para que vinieran. Como ahí hay un sentimiento de patriotismo, un sentimiento de déjame ayudar a mi familia a largo plazo y no a cuentagotas, pues entonces esa gente regresó e invirtió el dinero. Pero el otro día me llegó una historia de una familia que yo conocía que aprendió la lección de la manera más brutal. Esa era una persona con la que yo conversaba muchas veces y me decía, no, pero esa gente viene aquí y me viene a quitar el edificio en que yo vivo. No, pero esa gente viene aquí y me viene a quitar el empleo. No, pero esa gente de Miami viene aquí y me van a quitar la educación y me van a quitar el hospital y las medicinas, etc. Bueno, pues el otro día me enteré de que esa persona perdió un familiar porque el edificio que él temía que le iban a quitar se derrumbó, porque nunca se lo quisieron arreglar, nunca hubo manera de arreglarlo. Y en este momento está en la calle, ni siquiera tiene un albergue. Esa persona además perdió el empleo porque han cerrado muchos lugares, porque simplemente el Estado se ha desentendido de todo aquello que no le interesa. Y la cúpula militar que está vinculada a Gaesa no le interesa ni producir pollos en el país, porque les es más rentable a ellos importarlos y venderlos a 10 veces el precio al que lo compraron, que producirlo e invertir en la agricultura. En eso ellos no hacen tantas ganancias. Por lo tanto, tampoco el problema de la comida está ayudando a mi amigo en este momento en Cuba. Y las medicinas, ¿para qué contar? Y para qué hablar del hospital que no tiene virtualmente nada. Y la escuela del hijo, me mandaron unas fotografías de la escuela, no tienen ventana, no hay agua, los inodoros no funcionan, los maestros son de pésima calidad, no hay ningún material docente. Entonces, aquel hombre que tanto miedo le tenía al cambio, que tanto miedo le tenía a los que estaban en Miami, que venían a quitárselo todo, resultó que ahora come porque sus familiares con los que no hablaba le mandan la remesa. Y todo lo demás le cayó arriba porque el Estado en el que él confiaba se deshizo de él,
porque simplemente ya no le era rentable tenerlo. Entonces, de ese miedo, que es una operación de guerra psicológica, también hay que librarse. No solamente del miedo a la patrulla, no solamente del miedo al informante, no solamente del miedo a Villamarista, hay que librarse de los miedos al cambio que han fabricado en nuestra mente para manipularlos y para tenernos amarrados.